Ok, aquí les traigo un backtest del portafolio 60-40, el típico 60% equity, 40% fixed income, que tienen, digamos, muchos endowments y muchos planes de pensiones por su sensación de diversificación en cuanto a asset class se refiere. Y no trato de ser irónico con la palabra diversificación, sino, por ejemplo, este backtest llega un poquito antes de 2021, pero lo que fue 2022 fue un año terrible tanto para la renta fija como para la renta variable, pero sobre todo para la renta fija. Entonces, las personas o las instituciones que tenían este portafolio sufrieron de una manera bastante significativa durante el 2022, porque la parte de fixed income, que en principio debería de alguna forma sostener y mitigar los efectos que puedas tener, los efectos negativos que pueda sufrir la renta variable, no fue así. Entonces, tanto el performance de la renta variable como el performance de renta fija, pues cayeron. O fue negativo, quiero decir. Y entonces el performance global del portfolio 60-40 dejó mucho que desear en cuanto a performance histórico se refiere, si lo tratamos de comparar con lo que había pasado anteriormente. Pero básicamente fue porque eh, la manera en que se comportaron los bonos simplemente no tuvo precedente. No había data histórica para poder simular lo que realmente llegó a pasar en el 2022. Pero no, ese es otro cuento. Aquí básicamente lo que quiero traer es, vale la pena cubrir el riesgo, o sea, vale la pena invertir en protección, en este caso para cubrir lo que se conoce como el tail risk, ¿no? Ese evento negativo que puede realmente mermar todo lo que es el performance y las ganancias que pueda tener tu portafolio. Y aquí vemos que en efecto es así. Vemos como la gráfica naranja, a partir del 2008, está teniendo mejor performance que la gráfica azul, la cual es el mismo portafolio, pero sin el feature de cobertura. Ahora, viendo que realmente tiene un componente positivo en lo que es la gestión prudente y con sentido de una cobertura que puede ser comprar una put o poner un put spread o ir jugando con los betas. A veces puedes tener un view un poco negativo y por ende haces que tu portafolio tenga un beta menor a uno para que cualquier cosa que pase te pase en menor medida a ti. Pero si tienes un view positivo, pues entonces incrementas el beta de tu portafolio para que entonces, en dado caso de que las cosas vayan bien, a ti te vaya mucho mejor. eh, la manera de gestionar coberturas es diversa, ¿no? Tanto con futuros como con opciones, como lo vimos anteriormente, como inclusive modificando el beta o la exposición a un benchmark específico. Ahora, viendo que tiene sentido cubrir, ¿qué pasa si nos ponemos muy negativos, ¿no? ¿Qué pasa? Al fin y al cabo, la cobertura no viene a ser más que eh, algo que va a mitigar todo lo que suceda cuando el portafolio caiga. Ahora, en ese sentido tiene de alguna manera un impacto positivo el ser muy negativo. Y lo que muestra la evidencia es que no es así. A pesar de que vemos momentos en los cuales simplemente tener una put comprada ha tenido sentido, realmente en el largo plazo esto es una estrategia que hace que perdamos dinero. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la bolsa siempre sube en el mediano largo plazo, más hacia el largo plazo que a lo mejor en el mediano o en el corto. Entonces, el tener un view negativo constante frente a algo que siempre sube en el largo plazo, tiene unos efectos negativos en el performance de esa estrategia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que siempre tener coberturas o no necesariamente siempre tenemos que tener un view negativo, ya que en el largo plazo la bolsa siempre sube. Pero sí el hecho de tener una buena gestión del riesgo hace realmente que el performance de tu estrategia mejore significativamente. Creo, y después de haber estado un poquito en esto, que el santo grial que todos buscamos no está en el momento en que queremos comprar o el momento que queremos vender, no está en a lo mejor tener un portafolio extremadamente diversificado, ya que nos hemos dado cuenta que la diversificación funciona cuando menos la necesitamos. La diversificación funciona cuando el mercado está en una condición normal, pero cuando todo se torna negativo, todos los asset classes se mueven en tándem. Todo tiende a tener una beta igual a uno y por ende esa diversificación histórica se pierde. Eh,
Lo que tiene sentido o el santo grial de las inversiones, desde mi punto de vista, está en la gestión del riesgo. Que cuando pierdas, pierdas poco, pero cuando ganes, ganes mucho. Y ahí entra a jugar un papel súper interesante todo lo que son los derivados. Bueno, te quería dejar esto como anécdota, como reflexión, que realmente la gestión de un portafolio con un componente de cobertura de los tail risk es muy interesante, ya que va a mejorar de forma significativa el performance de tu portafolio. Eso lo puedes lograr, como te dije, bien sea comprando una put, o bien sea comprando un put spread, o bien sea jugando con las betas de tu portafolio directamente con futuros, pero que en definitiva el hecho de que cubras el downside del performance de tu portafolio, sin lugar a dudas va a agregar valor a todo lo que tiene que ver con las ganancias, la gestión del riesgo y los distintos KPIs que utilizamos nosotros para medir la eficiencia del gestor, como puede ser el ratio de Sharpe, el ratio de Sortino, Jensen y demás. Muchísimas gracias por haber tomado el tiempo en ver este video y nos vemos en los próximos.